Bien, en esta ocasión para Hora 23 estamos tocando el tema de que el gobierno va a eliminar el retiro indirecto de los trabajadores. Para conocer más al respecto tenemos al abogado laboral Cristian Amesti. ¿Estoy bien? ¿No es cierto? ¿Ese es su apellido? Correcto. Está bien. Muy bien, nos habla por favor de qué trata, ¿no? Este retiro indirecto que ha implementado el gobierno. La norma de retiros indirectos por rebaja salarial estaba en vigencia. Era un decreto ley sin número de 9 de marzo de 1937, cuyo artículo 2 ya daba el procedimiento de rebaja salarial. Decía que se notificará a los trabajadores 3 meses antes y estos podrán aceptar o rechazar la rebaja. Estaba funcionando bien porque les daba la oportunidad de aceptar o rechazar. Y resulta que ahora el gobierno deja sin efecto ese decreto y dice, a menos que entre partes se pongan de acuerdo, es decir, se prohíbe la rebaja, a menos que entre partes se pongan de acuerdo. ¿Acaso no es lo mismo que lo que ya había? Más bien han empeorado la situación porque al menos antes había que notificar 3 meses antes. En cambio ahora lo pueden hacer inmediatamente y los empleadores tienen formas de presionar, porque acaso la gente es tonta. Ve si la actividad de la empresa está deprimida, está decaída, está mal, al final porque no quedarse sin trabajo aceptan. La mayor parte de personas, por no quedarse sin trabajo, aceptan una rebaja. Por lo menos antes le daban el tiempo de poder adecuar sus finanzas y sus gastos y hacer la rebaja. Ahora puede ser de hoy para mañana. Primer problema. Y segundo problema, ante la carencia de una ley de despidos indirectos, los jueces y tribunales ya estaban aplicando esta norma referencialmente para casos de despidos indirectos por cambio en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, cambia de puesto, cambia de categoría, cambia de lugar de trabajo, cambia de horarios y otros que al trabajador no le conviene. Y los tribunales decían, usted tenía que haber avisado 3 meses antes y el trabajador tenía que haber aceptado para que esto funcione. Y lo rechazó, digamos. Pero resulta que ahora, como ya no hay la norma referencial, porque la han dejado sin efecto, están dando la apertura para que los empleadores intenten hacer variaciones unilaterales, porque lo que no está prohibido está permitido, y por tanto le informamos que usted cambia de cargo, de puesto, lo hacen inmediatamente, es decir, desde mañana, y resulta que ese trabajador va a ir a pedir reincorporación, el ministerio se la va a conceder, porque no va a sustentar muy bien, dado que lo hacen mecánicamente. Digamos que el caso vaya subiendo en apelación a altos tribunales. El alto tribunal es susceptible de decir, antes había referente normativo, ahora ya no hay ninguno, por tanto ya no hay prohibición, por tanto está permitido, hay riesgo. Por tanto han empeorado las condiciones de los trabajadores sin darse cuenta. Por hacerlo mejor, han entrado en una frase del derecho del trabajo, que es, el que se sobreprotege se desprotege. Han hecho un compromiso político con la Central Obrera Boliviana para hacer este cambio normativo a una norma que tenía 78 años y resulta que lo han hecho mal porque los han desprotegido. Eso ha pasado. Muy bien. Entonces, como usted mencionaba también en la entrevista hace un momento, esta nueva norma no va a favorecer en lo absoluto al trabajador. No hablaremos de absoluto porque cada caso es distinto, pero ha facilitado las cosas porque el trabajo no es mercancía. La gente tiene que trabajar porque de eso sobrevive, de eso depende la estabilidad de sus hogares. Bien, la gente trabaja porque los hogares necesitan estabilidad, pero resulta que ahora no les permiten mantener dicha estabilidad porque pueden forzar a veces a que la gente acepte la rebaja salarial u otras variaciones solo por no quedarse sin trabajo. Antes la norma era mejor, ese es mi punto. Antes decía aceptación o rechazo, ahora ya no hay norma y si ocurriera un caso así, el trabajador podrá pedir al ministerio reincorporación o aceptar, solo que antes había que avisar 3 meses antes, ahora ya no, ahora será en el propio día. Esa es la variación para empeoramiento. Mala redacción. ¿Y por qué redactan mal? Si querían hacer algo bien, digamos. Porque es bueno escuchar a todas las partes involucradas y sacar una conclusión. En estas cosas laborales es como lanzar pequeñas piedras a un lago. Lanzas una y se crean ondas. Y a veces no se percibe la magnitud hasta dónde van a llegar los efectos. Y eso ocasiona que en vez de proteger, desprotegen porque los empleadores tienen miedo de invertir y empiezan a restringir el movimiento económico, ya no contratan, etcétera, etcétera. Ese es el riesgo.
Muy bien, ¿hay alguna solución en este momento para esta nueva norma que no favorece a una gran cantidad de trabajadores? No lo sé, no lo sé, porque ya está la norma escrita, tendrían que hacer una variación, siempre se puede complementar, pero ¿para qué complementar si la norma previa era mejor? Sería tal vez dejar sin efecto esta, volver a la antigua, traer a todos los interesados, trabajadores, empleadores y Estado, y negociar algo bueno para todos. Tal vez la precondición sería dejar sin efecto el decreto 3770, volver a la norma de 9 de marzo de 1937 y empezar un nuevo proceso, porque al final creo que todos perseguimos lo mismo, trabajadores, empleadores, Estado, todos perseguimos lo mismo, el éxito económico del país, porque con eso suben los ingresos, sube el Producto Interno Bruto y por tanto suben los ingresos de los trabajadores, suben las ganancias de los empleadores, etc. Tal vez la solución pasa, no lo sé, por dejar sin efecto esta y empezar el proceso de nuevo sin compromisos políticos que aceleran malas decisiones. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias.